muy buenas tardes. Gracias por estar sintonizando la señal de Canal Parlamento del Congreso de Jalisco. El día de hoy, como habíamos comentado, tenemos otra charla, otro conversatorio con un amigo, con una persona muy importante en los medios públicos a nivel internacional. Es una persona que ha sido un impulsor muy importante, principalmente en Europa, pero que ha hecho investigación y ha trabajado en diferentes ámbitos de los medios públicos y de la educación en diferentes continentes. Es un trotamundos también. Le doy la bienvenida a este programa y con un muy fuerte abrazo a nuestro virtual, por cierto, a nuestro amigo Marcus Nickel, quien se encuentra en este momento en Roma, en Italia, y a quien le agradezco que haya aceptado tener esta conversación con nosotros. Marcus, un abrazo, ¿cómo estás? Gracias, Samuel. Estoy muy contento de hablar con te, de charlar con te. Tantas saludos a todos desde Roma. Gracias por la introducción muy hermosa. Son tiempos muy difíciles. Vosotros sabéis que en Italia el corona ha creado una situación muy difícil por la población. Muchas víctimas, una situación de lockdown muy prolongada, las escuelas cerradas, la economía muy sufriente. Es una situación direi muy difícil desde la Segunda Guerra Mundial. Jamás estamos en una situación como esa. Pero estoy bien, gracias. Claro. Qué bueno, Marcus. Pues miren, déjenme decirles rápidamente que Marcus Nickel es filósofo y además estudió idiomas, es alemán, pero el amor lo llevó hasta Roma, Italia, donde ya ahí permanece y donde ha estado ya por muchos años. Él dirige diferentes proyectos en la parte editorial, en los ámbitos, sobre todo proyectos internacionales, de la RAI de Italia, que es una televisión pública muy importante en Europa, en el mundo entero. Es una televisora muy grande y muy importante, pues, en diferentes ámbitos. Por eso consideramos que esta charla con Marcus es puntual, es adecuada tenerla en este momento, Marcus, porque, bueno, como ya apuntaba al inicio, pues Italia tuvo un problema muy fuerte con el tema del coronavirus. Mucha gente se proliferó de una manera increíble. Diferentes factores intervinieron en ello y también pues muchos excesos. Fue una situación caótica, sobre todo entiendo el norte de Italia. ¿Cómo lo vivieron, Marcus? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo viviste? ¿Y cómo lo vivió la televisión pública? ¿La RAI qué hizo? Platícanos un poco de ello, por favor. Sì, evidentemente hay diferentes niveles, diferentes direcciones, diferentes misiones del servicio público en una situación como esa. La primera misión es la información sobre la situación, el desarrollo del problema, la información correcta sobre las medidas de distanciamiento social, de higiene ordinal y del comportamiento, de la necesidad de adaptar el comportamiento de la población a una nueva situación. Eso es un obligo de la televisión pública, las noticias, los noticiarios y las emisiones de aprofundimiento jornalístico. También una otra cosa muy importante en esa situación, las escuelas están cerradas. Por eso el enseñamiento a distancia es muy importante. El soporte que la RAI puede dar a la escuela, al enseñamiento, con del material video educativo, con documentales, con enseñamiento en diferentes materias escolásticas, ha sido muy importante también. Entonces, hay muchas cosas que la televisión pública puede y debe hacer en una emergencia de ese tipo.
Y en ese sentido, Marcus, ¿cómo lograron contrarrestar este embate que les dio la enfermedad? Es decir, ¿qué medidas se tomaron en Italia que les permite que hoy, me decías ya en Roma, incluso particularmente hoy es un día festivo, ¿qué medidas y bueno, me decías que la gente estaba en la calle, ¿qué medidas tomaron que fueron adecuadas dentro de la crisis que vivieron muy fuerte? Recuerdo que por tu intermediación transmitimos una especie de documental de un amigo mexicano que vive en Italia, muy interesante, que salió a las calles y recogió opiniones respecto a lo que estaba sucediendo y prácticamente calles desoladas. ¿Cómo le hicieron para darle la vuelta a este capítulo? Y bueno, pues siguen teniendo obviamente un problema como lo tiene todo el mundo, pero creo que lograron salir adelante con esto. Bueno, evidentemente la crisis la crisis a diferentes momentos. El iniciar ha stato uno shock, la población no ha sido preparado. Muchas gentes non pueden creer che una cosa di questo tipo puede realizzarsi, e también la reacción non è stato facile. Los médicos no sabían cómo reagir. Muchas cosas non se sabían, non fueron conocidos al empiezo de la crisis. Con el desarrollo de la crisis, la situación ha cambiado también. El saber ha crecido, la comprensión de las medidas y también la aceptancia da parte de la población de la necesidad de estar a casa, de portar las máscaras, de la necesidad del distanciamiento social. La gente se convence de tratar mejor. Pero creo que la información y la discusión en un medio público es muy importante también para dar a la gente, a la población, al ciudadano, la consapevolezza e la certezza di essere parte, di ser parte de la comunidad y de hacer las cosas con responsabilidad. Eso creo que es un rol fundamental de los medios. Participar, todos participan en ese momento, todos son responsables, hacemos assieme, sacamos la solución, sacamos un comportamiento responsable para superar la crisis. Y en ese sentido, Marcus, los medios públicos, por ejemplo, en Italia, bueno, está la RAI de Italia, ¿cómo pulsaste tú a nivel europeo el problema? Es decir, los medios públicos, ¿cómo se involucraron? ¿Qué rol o qué papel jugaron, sobre todo en términos también educativos, pues para orientar a la gente, para ser un facilitador de las informaciones generadas desde las diferentes autoridades de salud? ¿Cómo trabajaron este punto? ¿Cómo lo pulsaste tú en Italia, a nivel de la RAI, pero también en Europa? Hay otras televisoras públicas muy importantes en Europa que las vimos, las pudimos observar y pues estaban haciendo un trabajo muy importante. Bueno, las televisiones públicas europeas son unidas en una asociación que se llama Eurovisión. Eurovisión ha empezado a crear contenido sobre el corona por el escambio entre las televisiones. Yo personalmente he trabajado mucho con una emisión de sábado de prime time antivirus sobre el corona. Mi trabajo ha sido de contactar otras televisiones en Europa para ver imágenes, servicios, noticias sobre el desarrollo de la situación en Francia, Alemania, Austria, y così via. Eso ha sido muy importante para contar a los italianos
a la situación también en los otros países. Creo que en Europa, evidentemente, ha sido una situación jamás vissuta para nessuno. Era muy difícil de comprender que las fronteras en Europa entre Italia y Austria, Italia, Suiza, con la Alemania, no se podía ayer, no se podía viajar. Por esa razón ha sido muy importante de comprender las razones de la situación en los otros países. Siamo in un momento di riapertura, di ripresa, però evidentemente questa situazione non ha termine per il momento. Dobbiamo convivere con la situazione, con una nuova Europa, una Europa che cerca también de crear una solidaridad entre los países más ricos con los otros que son más colpidos el virus. ¿No? En Italia la situación es muy grave comparado a la Alemania. La Alemania ha sido menos colpida por el virus, con un otro sistema de salud pública, con medidas más eficaces, etcétera. Pero Europa tiene necesidad de equilibrar económicamente, ¿no? de ayudarse para rimanere unida, como unidad. Pero esta cooperación, Marcus, ¿tú cómo cómo la pulsas tú? Porque, pues, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero muy claro. El tema de la vacuna del COVID, ¿no? China está haciendo sus esfuerzos, Rusia, Estados Unidos, propia Alemania, Inglaterra, pero parecería que cada quien está haciendo, que hay una como carrera por alcanzar la vacuna, pero como que cada quien está trabajando por su lado. O sea, no sé si exista realmente una cooperación entre los diferentes laboratorios y academias, universidades que están haciendo la investigación de la vacuna. ¿Cómo poder entender a propósito de un problema que, como bien dices, pues ya fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como un problema endémico, es una enfermedad endémica, por tanto, no se va a ir, tenemos que aprender a vivir con ella y, como decías tú, también cambiar hábitos, cambiar una serie de cosas, pero la vacuna es un punto fundamental y ahí no sé qué tanta cooperación realmente está existiendo entre los países. ¿Tú qué opinas? Yo creo que es fundamental la cooperación, la solidaridad y también en la ciencia, la cooperación para crear un vacuno eficaz contra el coronavirus. Creo que en Europa la situación es bastante bien en ese senso. Hay un proyecto de unir las fuerzas científicas, hay una raccolta de financiamientos colectivos para incentivar la ricerca, para pagar las altísimas sumas y costos que la ricerca y la experimentación del vacuno antes de utilizarlo con la población comporta. Creo que en Europa la situación es bastante bien en ese senso, fortunatamente, pero creo que oltre l'Europa evidentemente estamos viviendo una situación en cui comprendiamo che il mondo es uno. Eso es un problema que toca a todo el mundo. No basta dire no, nosotros en Europa estamos, no. El mundo, eso es un problema, se resuelve a livello mundial, oppure non si risolve per nada. Creo que esa experiencia podría dar al mundo una nueva consapevolezza de l'umanità unita. Estamos todos en la stessa barca. No sé si en español se dice barca. Estamos en una barca, en una nave, ¿no? Evidentemente, Claro. hay diferencias enormes entre los países.
per esempio in Cina le possibilità di distanziamento sociale e di controllo sono más eficaces, más fuertes. Es un país con diferente cultura, con una cultura muy social, muy basada sulla comunità, el controllo dell'individuo para la comunità. In Europa, in Italia, in Alemania no es posible di obbligare l'individuo così fortemente de cambiar el comportamiento. Siamo más individualistas. Creo también en México probablemente es un problema por las sociedades occidentales que dan mucho valor a la individualidad, a la libertad individual. Allora es muy importante la razón, ¿no? Las individuos deberían comprender racionalmente que nada limitar la libertad para el bien de todos. Claro, claro. Marcus, y en esta nueva realidad, en esto que decías, el mundo está cambiando o el mundo ya cambió más de lo que ha cambiado en los últimos 20, 25 años. Los medios públicos, ¿qué función deben de tener a propósito precisamente de esta nueva realidad? Es decir, los medios de servicio público, ya decías al principio de la entrevista, pues tienen que hacer un tema de cooperación, de distribución, etcétera, etcétera. Pero ¿tú cómo lo ves en esta nueva realidad? ¿Los medios públicos van a jugar un papel fundamental en esta nueva realidad, sobre todo en el tema educativo, en el tema de formación, en el tema científico, de poder difundir todos los trabajos que estén haciendo? ¿Hacia dónde crees que debe de orientarse el trabajo de estos medios de comunicación en particular? Porque los comerciales, pues no van a, la atención comercial, los medios comerciales no van a dejar de tratar de vender y de exponer los contenidos a los que nos tienen acostumbrados, pero los medios públicos, y además te pregunto porque tú tienes un conocimiento realmente muy amplio, les digo a todos quienes nos ven, pues que tú organizabas el Vacaforum, que era un encuentro entre personas públicas, las asociaciones que ya citaste de Europa, que también invitaban a diferentes organizaciones de América Latina. Yo tuve la oportunidad de asistir a un Vacaforum allá en Suiza, y recuerdo que era un evento de primer nivel con expositores de talla internacional, con muy buenas ideas, con una visión muy interesante respecto a los modelos de atención pública que prevalecían en el mundo, y que precisamente desde entonces en esos Vacaforum ya hablaban de los cambios que tenían que experimentar los medios públicos. A propósito, en aquellos años me acuerdo que hablábamos de la digitalización, de la convergencia analógica a digital. Pero ahora con esta nueva realidad también, y que, bueno, aquí en lo virtual también, Marcus, esto nos permite estar tú y yo el día de hoy en la pantalla de Canal Parlamento charlando, tú desde Roma cerca de las 10 de la noche, nosotros aquí cerca de las 4 de la tarde, nos permite estar conectados. ¿Cuáles son estos cambios que tú visualizas que vienen y que los medios públicos tendrán que afrontar? Bueno, yo creo que los medios públicos son más importantes hoy que ayer. Hoy son importantes porque hay una necesidad de mediar entre los varios intereses particulares en una sociedad a nivel nacional, pero también de la sociedad mundial. La sociedad a diferentes niveles. Hay también hoy como hoy hay un fuerte nivel mundial. Nosotros hablamos entre Roma y Guadalajara. Es completamente normal. Se puede hacer técnicamente. Allora, en consecuencia, es muy importante que establezcamos una capacidad como ciudadanos de interagir a livello mundial e di comprendere l'altra parte. Io devo comprendere te che eres mexicano. Tu necesitas de saber Roma, Italia, cómo se vive aquí. Deberíamos todos diventar cittadini del mundo. E adesso creo es una misión muy importante en medios públicos, preparar el ciudadano per un mondo che è fortemente influenzato da parte della mondializzazione e che
el que no quiere decir que no es importante también a livello nazionale di creare una cittadinanza aperta, democrática, pluralista. Evidentemente resta muy importante, pero también es importante de preparar nosotros, los ciudadanos, de ser capaces de saber, de apasionarse de la otra parte del mundo, porque necesitamos de una colectividad mundial que funciona, que tiene empatía, que tiene interés por el otro, porque estamos en una única barca, come se puede decir, con un problema como el corona, ma con muchos otros problemas, el cambio climático, el problema tanti problemi dell'economia, de los inclusistas, del comercio internacional, son todos problemas que se pueden resolver, pero solamente a livello mundial. Por eso creo que los medios públicos han una importancia que ayer no era totalmente importante, porque non ha sido un mundo totalmente mundializado. Claro. Marcos, si me permites, vamos rápidamente a una identificación de nuestro canal, un corte pequeño, y regresamos para entrar a la última parte de nuestro programa y hacerte ahí pedirte un par de comentarios importantes sobre. Ahora quiero orientar también la charla hacia los medios públicos parlamentarios, un tema que televisoras que han surgido en los últimos años, desde 70, y habrá otras televisoras en Europa también legislativas que ya tienen muchos años de trabajar, pero digamos que en México está en ciernes, en otros países latinoamericanos también, para ver si nos indicas un poco del panorama que tú visualizas en ese sentido de las televisiones legislativas parlamentarias, que es el caso del canal del Congreso de Jalisco. Vamos a un corte y regresamos en unos minutos. En el Canal Parlamento trabajamos para que estés bien informado del acontecer parlamentario y la actividad de los diputados, sus iniciativas, reformas, foros, debates y sesiones. Sintoniza Canal Parlamento en el 17.3 de televisión abierta y a través de todas nuestras plataformas. En la web, Canal Parlamento de Jalisco. Facebook, Canal Parlamento de Jalisco. Twitter, @CongresoJalTV. YouTube, Canal Parlamento de Jalisco. Periscope, @CongresoJalTV. Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco. O descargando en tu celular nuestra app, Congreso TV. Estamos en todas partes, en todo momento. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente, Congreso de Jalisco. Los coronavirus son una amplia familia de virus que incuban padecimientos similares a los de un resfriado, pero que desencadenan enfermedades respiratorias graves. Recientemente identificaron un tipo de coronavirus denominado como COVID-19, gestado en la ciudad de Wuhan, China, y creen que deriva de una irresponsable interacción del ser humano con animales. Estornudos, tos, dificultad para respirar, fiebre, dolor de cabeza e insuficiencia renal son algunos de los síntomas de este coronavirus, por lo que en caso de presentar alguno de ellos, no solo es importante acudir al médico, sino atender las siguientes recomendaciones: no automedicarse, no intercambiar cubiertos o ropa, procurando lavarlos con jabón neutro y cloro, lavar y desinfectar frutas y verduras. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud determinó una serie de acciones para reducir el contagio de este coronavirus que comprenden: llevar una buena higiene y hacer uso de un gel desinfectante, abstenerse de tocar boca y nariz, sobre todo en lugares públicos, al toser o estornudar, cubrirse con la parte interna del codo, no ingerir alimentos crudos y manipularlos de origen animal con cuidado. Al usar cubrebocas, cambiarlo continuamente, no saludar de mano ni con besos y abrazos. Cuídate, cuidémonos. Canal Parlamento, Congreso de Jalisco.
Conoce el proceso legislativo y su terminología. En el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco visualizarás la sección Conoce. En esta se desplegará un listado con los conceptos que son fundamentales para una adecuada definición y caracterización de nuestro sistema legislativo. Ingresa a congresoweb.congresohal.gov.mx/congreso-abierto/ y conoce este instrumento de referencia rápida que apoya a la comprensión del lenguaje usado por legisladores y políticos. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. Participa, es para ti. Conoce a los 38 diputados y diputadas que integran la 62ª Legislatura de Jalisco, su lado humano, sus gustos y diversiones, sin dejar de lado su historia y actualidad política. Descubre al diputado Salvador Caro Cabrera, lunes 7 p.m., repetición 10 p.m. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Continuamos, amigos, amigas, gracias por seguir sintonizando la señal de Canal Parlamento del Congreso de Jalisco en el canal 17.3 de su televisión abierta y a través de todas nuestras redes sociales. El día de hoy estamos teniendo una charla muy interesante con Marcus Nickel de la RAI de Italia, quien nos está compartiendo algunas cosas que se vivieron en Italia a partir del COVID. Ustedes saben que vivieron una situación difícil, ahora la está viviendo México. Estamos hablando de más de 25,000 personas fallecidas, con un número de contagio también muy importante y bueno, pues es un problema latente en donde hemos compartido con Marcus Nickel que los medios de servicio público han tomado un papel protagónico, un papel, podríamos decir, que ejemplar. Por ejemplo, te comparto, Marcus, a ti que te gusta la investigación, te gusta saber lo que está pasando en otras partes del mundo. En México, la Secretaría de Educación Pública Federal y la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México hicieron una gran alianza para estar transmitiendo las clases por televisión, las clases para los niños de primaria, secundaria, preparatoria, de tal suerte que todas las mañanas había este tipo de programación en la mayoría de los estados de la República y eso permitió en un principio, ante una situación para la que no estábamos preparados, y eso se ha dicho muchísimas veces, se pudo sacar de una manera creativa, tecnológica, aprovechando las herramientas que ya existían, que pues hacer frente en el tema educativo, aprovechar los medios de servicio público para hacer frente a un tema educativo y que los niños no pararan, los jóvenes no pararan su educación escolar de manera cotidiana. Entonces, ahí es donde creo, Marcus, tú has apuntado de una manera muy interesante que los medios de servicio público hoy más que nunca han tomado un protagonismo sumamente importante. También transmitir las cuestiones informativas de las autoridades de salud, etcétera. Yo creo que en México sí se ha cumplido con este propósito y también entretener a las personas que están en casa. Hay situaciones de crisis, hay situaciones de estrés, porque también las mamás, Marcus, se convirtieron en México, me imagino que seguramente también en Italia, pues ya no nada más, a veces hay mamás que salen a trabajar, hay mamás que están en casa, pero ahora también se convirtieron en maestras o en tutoras de los propios estudiantes con estas clases en línea. Entonces, pues definitivamente el mundo ha vivido una serie de cosas muy complicadas. Yo creo que el tema psicológico es un tema que tenemos ya que empezar a abordar porque ya está dando un problema de salud pública importante y yo creo que lo va a continuar dando. Marcus, pero hablando, esto es como una reseña de lo que hemos venido platicando, pero lo siguiente, los medios de servicio públicos, pero legislativos, que también han cumplido un papel fundamental en esta crisis, en esta situación de salud en México y en diferentes partes del mundo. Yo te decía, Marcus, que en México existe solamente el canal del Congreso de la Unión, el canal federal, y existe el de la Ciudad de México, el canal del Congreso,
de la Ciudad de México, y nosotros prácticamente somos el primer canal legislativo fuera de la capital de la República, por así decirlo. Somos el primer canal legislativo regional. En Europa tienen una serie de experiencias. Tú estás en la RAI Parlament es un canal muy importante que transmite el día a día de lo que sucede en el Parlamento italiano. Existe Europal TV, o sea, digamos la televisora del del Parlamento Europeo, que también transmite diferentes contenidos. ¿Tú cómo ves este tema de los medios parlamentarios, de los medios legislativos? No me vas a creer, pero aquí hubo de repente algún debate de si debían o no existir, si tenía o no lógica que existieran, pero bueno, yo sé que ese debate en Europa quedó, digamos que ya enterrado desde hace muchísimos años, ustedes ya superaron esa etapa. Pero ¿cuál es tu punto de vista sobre los canales legislativos, considerando que en Europa pues tienen una importancia muy particular? Bueno, yo creo que en una democracia es muy importante que las instituciones democráticas, como los parlamentos, hablan directamente con el pueblo, con las ciudadanas. Creo que es importante tener un canal parlamentar. Es también importante tener otros canales, evidentemente, pero es una voz que más directamente puede dar la participación a los ciudadanos de participar y también de experimentar el trabajo del Parlamento, las discusiones, las debates, también los conflictos, los puntos de vista diferentes que están dentro del gobierno, la oposición, los varios tipos de oposición que probablemente están en todos los parlamentos. Y el proceso de buscar, de trovar el acuerdo, el compromiso, el resultado. Eso creo que es importante porque solamente si el ciudadano tiene la experiencia y la consapevolezza que el Parlamento trabaja veramente, se siente parte de un todo, de un Stato democrático, de un proceso, ¿no? de trovar el acuerdo. Y creo que eso es una buena razón de tener un canal parlamentar. Y en Italia, platícanos un poco del canal Parlamento de la RAI, ¿no? Se llama RAI Parlamento. Si llama RAI Parlamento, evidentemente en Italia, como creo en México, como hoy es muy online, eso es muy importante sobre la plataforma digital de la RAI, pero tiene también ciertos horarios, apuntamientos en los canales principales, sobre todo RAI 2, el segundo canal. Hay appuntamientos fisos en la tarde serata porque transmiten resultados o reasuntos de las discusiones del Parlamento. También entrevistas, etc. Y en Europa en general, ¿tú cómo has pulsado estos canales? Sabemos que en España existen, que en Cataluña, en la provincia, tienen también su canal parlamentario. Hay algunos parlamentarios interesantes, hay algunos canales parlamentarios muy interesantes en Europa. ¿Tú cómo ves también la participación de la gente? Porque es una parte importante, que la gente los vea, participe. Nosotros hemos tenido experiencias muy interesantes porque pues es un proyecto en cierre, es un proyecto nuevo. Nosotros lo hemos dicho en diferentes ocasiones, pero ya ha habido discusiones en el Congreso muy importantes donde la gente incluso utiliza precisamente estas herramientas virtuales que bien apuntabas a través de las redes y ya empieza a generar, a participar en el debate, a dar sus puntos de vista, a decir lo que piensan. El mexicano de repente, Marcus, pues tiene un vocabulario muy florido, digamos. No solamente en México, creo que es un signo de vitalidad, de vida democrática sana. No, creo que es muy importante ese trabajo de crear y
de realizar un canal parlamentar es una parte muy importante es crear la participación activa de la población. No solamente transmitir el resultado, pero también tratar de promover, de invitar a los ciudadanos a la participación y a exprimir también las críticas, las opiniones diferentes que evidentemente existan. ¿No? También creo que creo muy importante que un canal parlamentar comunica con las otras medias. ¿No? Por ejemplo, el canal del Parlamento Europeo, Europarlament TV, es un canal, sí, es un canal, pero es también una biblioteca audiovisual de reportajes, de servicios, de breves documentales que el servicio audiovisivo del Parlamento Europeo mete a disposición de los medios de los diferentes países. En Europa, evidentemente, la situación es un po' complexa porque el Parlamento Europeo es un parlamento compuesto de nacionalidades diferentes, son las lenguas diferentes y también están muy lejanos de la población, ¿no? Los italianos a Bruselas o Estrasburgo no son como los parlamentarios italianos en el Parlamento de Roma, son más lejanos. Por eso es muy importante de comunicar el Parlamento de Estrasburgo y Bruselas. Es muy importante que comunica activamente con los diferentes países de adhesión de la comunidad europea. Y por eso trovo muy importante que el servicio audiovisual, que es la institución que crea el canal, también crea la posibilidad de utilizar los audiovisuales producidos por el servicio audiovisual del Parlamento por las transmisiones, por las emisiones que lo hagan. Es una modalidad de multiplicar, ¿no? La charla, la información sobre el trabajo del Parlamento en todos los países europeos. Totalmente de acuerdo, Marcos, y además, pues como bien decías, hay algo que apuntaste tú que me parece fundamental, que es lo que precisamente da la razón de ser y de existir de los medios públicos parlamentarios, y es precisamente el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, que como bien dices, en el caso de Europar TV, va generando un archivo audiovisual virtual, donde la gente en cualquier momento, a la hora que quiera, sea medio de comunicación o sea un ciudadano europeo, en el momento que quieran pueden consultarlo, un debate que no pudieron verlo en tiempo real, pues lo pueden consultar de manera posterior y ahí está la información. Como dicen, es mejor tenerla en el momento que sea necesario a no tenerla. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, el canal de Congreso de Jalisco, desde el 30 de abril del 2019 que iniciamos nuestras transmisiones, pues hay ya un banco, principalmente lo hemos abocado en la red de YouTube, hay un banco audiovisual interminable ya con prácticamente todas las actividades parlamentarias, desde las sesiones, comisiones, debates, foros, participación de ciudadanos también, y todas están ahí ya en ese almacén audiovisual virtual histórico que va dejando el día a día en este Congreso, y me parece que eso es muy importante porque el ciudadano, insisto, en el momento que quiera puede consultar. Por ejemplo, te comento, recibimos hace un tiempo, hace unos días, una solicitud de transparencia de un ciudadano que pedía algunos videos para checar alguna información, revisar alguna información. Y sucede que ya no le dimos como antes, que tenías que bajar los contenidos, un VHS o ya sabes, en un CD o después en un USB, y eran muy pesados, a veces tenían que traer casi un disco duro para poder darle esa información. Ahora simple y sencillamente se le dieron los links directos específicos de lo que estaba pidiendo para que lo remitiera al ciudadano de manera directa con ese link a la información que él estaba buscando, los videos que estaban buscando, porque ya estaban arriba, ya estaban, digamos, de manera accesible. Entonces eso me parece que es también muy importante, Marcos. Soy de acuerdo contigo. Es muy importante. También hoy tenemos las posibilidades tecnológicas. La participación activa es fácil. Como tú lo dices,
con un link te puede dar la posibilidad de ver un pezzo di video potenzialmente muy importante. El trabajo del profesionista de los medios muy subente, creo, es un trabajo también de curador, ¿no? Claro. Seleccionar, orientar, ayudar al orientamiento, porque hay un flujo de informaciones que es una tempesta. Estamos dentro de la información todos los días, de la mañana a la tarde. Allora es muy importante que los profesionistas de las medias ayudan el no profesionista a orientarse, a buscar, también a comprender si una información es correcta o es fake. Estamos en un mundo donde la información falsa es fácilmente distribuida ovunque. No es siempre fácil por mí, que no soy totalmente informada sobre la cosa, de comprender si es vera o falsa. Eso es también un trabajo muy importante. Por eso todo el mundo comunica directamente. El presidente Trump envía un tweet y todo el mundo sabe cosa piensa. El Parlamento el Parlamento, que es el lugar de la decisión democrática, debe comunicar directamente con la población y exprimir se cesa, ¿no? El propio punto de vista. Claro. Marcus, pues prácticamente llegamos al final de este espacio, de este conversatorio contigo. Y bueno, una cosa muy importante, creo fielmente como tú, que son las relaciones entre los diferentes medios de servicio público lo que potencializa a un medio y a un esfuerzo local como es el nuestro. Y me parece que eso quedó muy acentuado con los Bacaforum que llegaste a organizar, que bueno, yo creo que debería de renacer nuevamente ese proyecto a propósito de las nuevas realidades de los medios de servicio público. Pero bueno, pues hay un trabajo muy importante, como ya lo apuntaste, una responsabilidad de nosotros, de estos medios de servicio público, hacia el ciudadano y ante las nuevas, también ante las nuevas realidades. Marcus, ¿algo que quieras agregar? Básicamente, pues con esto estamos concluyendo esta entrevista, esta charla. Gracias muchas por la posibilidad de hablar de esos temáticos muy importantes contigo, con el México. Yo tengo grande admiración por el trabajo que vosotros hagan en la América Latina sobre el servicio público, porque no es como en Europa. En Europa el servicio público es muy anciano, muy fundado de lunga durata, desde el primo periodo antes, dopo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los medios públicos han sido establecidos como la base de la democracia. Sé muy bien que en América Latina el servicio público ha nacido más tarde. Es una situación que yo admiro mucho, el trabajo que hagan. También con las asociaciones como la TAL, la Televisión América Latina. Vosotros tienen un ventaja muy importante, es el idioma común, ¿no? No solo el español, pero el español es la lengua importante, común de todos los países. Y hay también el portugués en Brasil, pero creo que en América Latina hay un gran potencial de colaboración. Veo con mucho gusto que vosotros saben utilizarlos, esta ventaja. Realmente, de hecho, Televisión América Latina ha sido, me parece, desde el 2003 que fue creada una organización fundamental para el intercambio de contenidos. Me parece que no hay otra experiencia parecida, idéntica. Es una experiencia muy enriquecedora, donde, como bien dices, pues la inmensa mayoría de los canales de servicio público
en Latinoamérica han tenido la oportunidad de tener algún contacto con Televisión América Latina, el trabajo honorífico prácticamente que han hecho nuestros amigos Maluviana Batista, nuestro amigo Nicolás Schoenfeld, Orlando, etcétera. Mucha gente que ha trabajado muy arduamente para que los medios de servicio público latinoamericanos nos organicemos, nos coordinemos, compartamos experiencias, contenidos, pero también con ustedes, Marco, precisamente con la gente y las organizaciones europeas de televisión pública. Y me parece que eso ha sido fundamental para el crecimiento y el desarrollo de nuestros canales de televisión. Absolutamente. Tenemos el contacto entre Latinoamérica y Europa, también Asia. Hay muchas posibilidades de colaborar, de crear proyectos de condivisión. Todos los partners realizan una parte, un episodio, y a la fin tenemos toda una serie de documentales muy interesantes para condividir. Y en Japón, ¿no? Me parece, yo te he visto mucho en Japón, la televisión NHK es una institución muy, muy importante en el país. Tengo también un grande focus, un grande interés sobre la educación. Esta tradición, ¿no? Confucio tenía mucho a la educación de todos los ciudadanos, y creo que hay muchas posibilidades editoriales interesantes de contar historias condivisas. En ese modo creo que también se puede realizar una sensación de appartenencia a la humanidad unida en todo el mundo. Condición esencial para combatir con suceso el coronavirus y muchos otros problemas. Claro que sí. Marcus Nickel, pues que pases muy buenas noches, ya son casi Gracias Samuel, a ti y a tu equipo. Buen trabajo, buena salud a todos. Igualmente. Gracias. Hasta la bella Roma, con calorcito, ¿verdad? Sí. Bueno. Ok. Gracias, Marcus. Chao. Gracias a usted, amigos y amigas que nos estuvieron sintonizando. Los dejamos con Canal Parlamento de Jalisco con nuestra programación habitual y les tendremos la siguiente semana otro capítulo más de esta serie de conversatorios para que ustedes estén enterados de lo que pasa en los medios públicos del mundo. Gracias y nos vemos la siguiente semana. En el Canal Parlamento trabajamos para que estés bien informado del acontecer parlamentario y la actividad de los diputados, sus iniciativas, reformas, foros, debates y sesiones. Sintoniza Canal Parlamento en el 17.3 de televisión abierta y a través de todas nuestras plataformas. En la web, Canal Parlamento de Jalisco. Facebook, Canal Parlamento de Jalisco. Twitter, @CongresoJal TV. YouTube, Canal Parlamento de Jalisco. Periscope, @CongresoJal TV. Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco. O descargando en tu celular nuestra app, Congreso TV. Estamos en todas partes, en todo momento, Canal Parlamento, la Cámara de la Gente, Congreso de Jalisco. Conoce el proceso legislativo y su terminología. En el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco visualizarás la sección Conoce. En esta se desplegará un listado con los conceptos que son fundamentales para una adecuada definición y caracterización de nuestro sistema legislativo. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso_abierto/ y conoce este instrumento de referencia rápida que apoya a la comprensión del lenguaje usado por legisladores y políticos.
El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. Participa, es para ti. Con la finalidad de fomentar la interacción entre la ciudadanía y el Poder Legislativo, el Congreso del Estado de Jalisco abre una plataforma que garantizará el acceso a la información para fortalecer los espacios de diálogo parlamentario. El micrositio es una herramienta en donde podrás conocer, consultar y opinar desde una iniciativa o discusión vigente hasta visualizar el acontecer diario del Congreso del Estado, a través de las sesiones de pleno y las comisiones. Asimismo, en el portal contarás con el apartado histórico, donde se muestran todas las iniciativas que hasta el momento han sido comentadas, mientras que en el apartado de preguntas frecuentes podrás resolver todas aquellas dudas que tengas al navegar en el micrositio. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso-abierto/. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. Participa, es para ti. Consulta y conoce la ley. Dentro del micrositio del Congreso del Estado de Jalisco encontrarás la sección Consulta, la cual te redirigirá a la biblioteca virtual del Congreso del Estado de Jalisco. Aquí no solo podrás informarte sobre toda la legislación estatal, sino que tendrás la posibilidad de descargarla. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso-abierto/. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. Participa, es para ti. Haz oír tu voz en el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco. Dentro del portal hallarás la sección Opina, en la que además de visualizar el resumen de las iniciativas que se están discutiendo, podrás hacer llegar tus propuestas y enriquecer con tus comentarios dichas iniciativas. Para esto, selecciona la iniciativa que te interese y da clic en Comentar. Se abrirá enseguida una nueva ventana, la cual solicitará tus datos así como tu aportación. Solo tienes que llenarlo y listo. Todas tus opiniones serán recibidas por las y los diputados de la comisión dictaminadora. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso-abierto/. El Congreso del Estado de Los coronavirus son una amplia familia de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. Participa, es para ti. Los sistemas electorales tienen como propósito fundamental formar gobiernos a partir del voto ciudadano, es decir, se busca la legitimidad de los liderazgos como del sistema político, y para alcanzarlos, todo sistema electoral debe colmar dos objetivos clave. 1. Establecer una proporcionalidad lo más exacta posible entre votos y representación política. 2. Constituir mayorías claras y consistentes que garanticen la gobernabilidad. En el Congreso del Estado de Jalisco, el ejercicio de las funciones de las diputadas y los diputados se instaura a lo largo de un periodo constitucional cuya duración es de 3 años. Pero, ¿de qué manera se eligen a nuestros representantes legislativos? Para esto existen dos vertientes, una denominada elección popular y la otra llamada elección plurinominal. La primera corresponde al ejercicio democrático, donde el ciudadano es el responsable de darle voz a uno de los candidatos. De esta forma, el cargo legislativo se presupone que es obtenido por mayoría de votos o por criterio de representación proporcional. La segunda representa el porcentaje de votos que haya tenido un partido durante el ejercicio democrático. ¿Qué quiere decir esto? Ningún ciudadano vota directamente por un legislador plurinominal,
sino que es elegido por estas dos variables. 1. La posición que ocupaba en las listas de candidatos que elaboran los propios partidos. 2. El porcentaje de votos que obtienen los candidatos de los diputados de mayoría relativa. Es así como se garantizan las condiciones óptimas para la gobernabilidad y la legitimidad del sistema electoral.